Hola, muy buenas noches. Saludos a todos. Les habla Alfonso Quispe Torres. Yo soy médico intensivista, además cardiólogo. Les saludo desde el país vecino El Salvador. El día de hoy voy a hablarles de desresucitación en el paciente con sepsis. ¿Cuándo frenar la evacuación con diuréticos? Bien, ¿por qué desreanimación? Si bien la administración de líquidos es una intervención terapéutica más común en el área crítica, ¿sí? En nuestras terapias intensivas, conlleva un alto potencial de daño, ya que la reanimación con líquidos demasiado entusiasta puede conducir a una degradación del glucocálix y a la lesión endotelial. Es por eso que también ya viene hablándose de repente que tal vez la individualización sería la mejor forma para poder hacer una reanimación efectiva y ya no necesariamente esos 30 mililitros kilogramo peso que veníamos hablando. ¿Sí? Los fluidos deben considerarse como medicamentos con indicaciones, contraindicaciones y posibles efectos adversos específicos. El concepto renovado de administración de líquidos, análogo a la administración de antibióticos, se centra en las 4D: fármaco, dosis, duración y desescalada. 4 preguntas: ¿cuándo comenzar? ¿Cuándo detener la terapia de líquidos? ¿Y cuándo comenzar? ¿Y cuándo detener la extracción de líquidos? Las 4 indicaciones: reanimación, mantenimiento, reposición y nutrición. Existe un modelo conceptual de Ross, ¿sí?, que describe 4 fases, ¿sí? La reanimación, optimización, la estabilización y la evacuación. Es justamente de este modelo conceptual de Ross del que les voy a mostrar esta imagen, ¿sí? Esto ha sido extraído de... Déjenme colocar el puntero. Muy bien. ¿Sí? Bien. Este modelo de Ross, ¿sí?, de lo que nos habla es principalmente, ¿sí?, esta línea con relación al tiempo, ¿sí?, y esto es lo que sería el estado de volumen. Lo que vamos a ver es que en un principio, en un primer impacto, en una primera injuria, ¿sí?, lo que vamos a hacer principalmente acá va a ser la resucitación, la fase de resucitación o de reanimación. Esto principalmente con qué énfasis, con el énfasis obviamente de poder salvar la vida de los pacientes. ¿Cuánto normalmente por la guía sobreviviendo a la sepsis nos dijeron? Nos dijeron 30 mililitros kilogramo peso. Acá empezamos a hacer entonces la reanimación. Después de la reanimación también podemos hacer unos pequeños retos de fluidos con 4 mililitros kilogramo peso en 5 a 10 minutos. Después de eso va a ir haciendo, obviamente va a ganar volumen o se va a ir ganando volumen o se va a ir reanimando de esta forma y en el paciente. Después de eso vamos a ver esta otra fase, la fase de optimización. Esta fase de optimización, ¿sí?, no es más que va a tener un enfoque en el rescate de los órganos, ¿sí?, principalmente poniendo mucho énfasis en el mantenimiento. ¿Para qué? Para evitar la sobrecarga, ¿sí?, de fluidos. Y ya de esta forma, ya desde acá uno tiene que empezar a pensar y ver de hacer un balance neutro, ¿sí? Un balance neutro y ya no ganancia de volumen como veníamos haciéndolo al principio durante la reanimación. Acá principalmente en esta fase de optimización estamos haciendo un balance neutro. Después viene la fase de estabilización, ¿sí? En la fase de estabilización va a tener un enfoque principalmente con relación al soporte de los órganos. El soporte de los órganos principalmente con relación a ver la homeostasis del mismo, ¿sí? Aquí tiene que existir igual un manejo conservador de los fluidos a fin que obviamente empecemos ya a pensar de ir viendo, de repente de ir sacando ese volumen o ese exceso de volumen que vayamos a ver en el paciente, ¿sí? Después de eso nos vamos a centrar en la otra fase, ¿sí?, que es la fase de estabilización. Esta fase de estabilización va a tener un enfoque principalmente con relación a lo que sería la evacuación, ¿sí?, la evacuación de lo que es este líquido excesivo que seguramente se ha ganado durante el tiempo de internación. Si ustedes se fijan, la primera fase de resucitación obviamente la vamos a hacer al momento del ingreso al paciente, que obviamente van a ser minutos, horas, ¿sí? En la fase ya principalmente de optimización, ya vamos a ir viendo después seguramente del primer día, ya después ya entrando un poco más a la fase de estabilización.
ya estamos seguramente con ya más días y ya seguramente entrando prácticamente a la semana. Acá es donde ya empezamos a hacer lo que sería la desresucitación en esta etapa, ¿sí? Y obviamente en la evacuación ya estamos viendo prácticamente igual lo mismo, hacer la eliminación de este líquido que se ha venido acumulando, de este fluido que tenemos en exceso. Principalmente uno cuando ya empieza a ver o ya empieza a hacer la evacuación tiene que ser dirigida como objetivos y con monitorización. ¿Qué es la desresucitación? El término desresucitación fue acuñado ya desde el año 2014, definido como una extracción activa de líquidos de pacientes con sobrecarga, ya sea mediante el uso de fármacos o ultrafiltración. El término desescalada se relaciona principalmente con la reducción de cantidad y la velocidad de administración de líquidos iniciada anteriormente. No existe una definición clara o única sobre la sobrecarga de líquidos en la literatura y algunos sugieren que es un fenómeno del todo o nada, asociado con peores resultados y definido como una acumulación del líquido del 10% del peso corporal. Acumulación de líquidos denota un estado patológico de sobrehidratación asociado obviamente con un impacto clínico y peores resultados que pueden variar. Esto obviamente según la edad, la comorbilidad y la fase de la enfermedad. Como bien dijimos, ya prácticamente el exceso de líquido va a traernos más problemas en realidad que algunos beneficios. Antes teníamos muchos pacientes en la terapia intensiva con edemas, y obviamente a un principio pensábamos de que era prácticamente algo normal, pero con el tiempo se ha ido viendo justamente eso que estaba asociado obviamente con peores resultados en los pacientes. El síndrome de acumulación de líquido describe la presencia de cualquier porcentaje de acumulación de líquido o sobrecarga de líquido y este obviamente va a tener un impacto negativo en la función del órgano. Bien, la acumulación de fluido, ¿sí? La acumulación en los diferentes órganos, obviamente el exceso de líquido no le va a sentar muy bien al organismo. ¿Por qué? Porque desde el nivel hepático obviamente va a haber congestión hepática, va a haber alteración a nivel de lo que serían las enzimas que se producen dentro de lo que es el hígado, alteraciones a nivel de la función renal, obviamente con edema intersticial renal, lo que va a llevar es que haya mayor compresión, disminución del flujo a nivel renal y obviamente de esta forma disminución de la filtración igual. A nivel de la pared abdominal, sí, a nivel de los tejidos, principalmente lo que va a haber es este edema no va a permitir que se cicatrice las heridas operatorias en nuestros pacientes quirúrgicos, ¿sí? A nivel del sistema nervioso central, lo que va a ocurrir es que haya un edema cerebral. Este edema cerebral se ha visto que en los pacientes que estaban obviamente intubados, sedados, se los empieza a despertar, se empiezan a despertar con mayor delirio. Entonces predispone al delirio el edema cerebral, en estos casos de esos pacientes cuando tienen sobrecarga hídrica. Y a nivel respiratorio, como bien lo manejamos y lo sabemos muy bien, ¿qué es lo que va a provocar el edema pulmonar? El edema pulmonar obviamente va a hacer que la compliance del pulmón obviamente esté más restrictivo. Y obviamente que eso va a llevar a que haya una disminución en lo que sería el intercambio gaseoso, disminución de la PAFI. A nivel cardiovascular también ocurre un edema a nivel de lo que sería el músculo cardíaco como tal. El músculo cardíaco se estresa y lo que va a hacer es que haya un aumento de los volúmenes de presiones y esto obviamente ¿en qué se va a traducir? En disminución de la presión arterial como tal igual, ¿sí? Perfecto, sigamos avanzando. ¿Cuándo iniciar la desreanimación? Bien, la desreanimación siempre es como cuando nos enseñan y nos dicen, cuando uno ya piensa en la extubación, uno piensa cuando lo intuba. Lo mismo pasa acá con el tema de los líquidos. Uno tiene que pensar, ni bien está otorgando un principio de los líquidos, ya tiene que ir pensando cómo va a ser la terapéutica a seguir más adelante con estos pacientes. Y siempre tiene que ser lo más antes posible, siempre y cuando conservemos estabilidad hemodinámica con el paciente, ¿sí? Principalmente, completamos ya la primera fase de reanimación de rescate, ¿sí? Y desde ahí ya debemos comenzar a desescalonar. Como bien dijimos a un principio, decíamos de que primero teníamos de forma agresiva el aporte de líquido y después de eso ya empezamos a hacer un balance neutro, ¿sí? Principalmente para que empecemos a tener principalmente menor aporte ya de líquido. Se debe considerar la desreanimación cuando el exceso de líquido o la acumulación de líquido está afectando negativamente la función de los órganos. La vigilancia estrecha
es clave para identificar a los pacientes que se benefician de la extracción de líquido. Los desencadenantes incluyen tanto signos clínicos como un aumento de peso, el balance de líquido positivo, los parámetros de laboratorio como la hemodilución, signos radiológicos que lo podemos ver nosotros por ecografía pulmonar, las líneas B, evidencias de derrames pleurales, el índice de la vena cava sin colapsabilidad, la función cardíaca puede estar alterada y obviamente cuando va a estar alterada va a tener menor respuesta o nula respuesta al aporte de líquido, que va a llevar, lo que dijimos, un aumento en las presiones de llenado, ¿sí? Obviamente va a haber una baja variación en la presión de pulso igual. Bien, se hizo un trabajo de 123 pacientes en estado crítico. El aumento del índice de agua pulmonar extravascular, ¿sí? En el cual obviamente se evaluó este índice de agua extravascular, lo que se vio era que en los pacientes que no reducían este índice de agua pulmonar extravascular, se asociaron con una mayor mortalidad y una mayor duración de la ventilación mecánica. Recientemente, ¿sí?, la puntuación de congestión venosa por ultrasonido en el punto de atención, principalmente, que esto es VEXUS, que es lo último que se viene hablando, ganó mucha atención como una técnica para evaluación del estado de líquido al lado de la cama, principalmente por la congestión venosa y por lo que habíamos mencionado, porque acá es una evaluación desde la vena cava, evaluando un poco con relación a lo que serían cavidades derechas. Vemos ahí también lo que sería la arteria, principalmente las venas hepáticas, vemos la vena porta y vemos ahí también las venas intrarrenales. Y obviamente con todo esto, uno normalmente ya puede activar o no el protocolo VEXUS para ir determinando el grado de congestión. ¿Cómo desreanimar? Es otra de las preguntas muy importantes. Bueno, en principio los parámetros alcanzados durante la fase de estabilización, ¿sí?, deben mantenerse durante, obviamente, la reanimación. La prevención, que sería la restricción de líquidos, ¿sí?, y obviamente nosotros como médicos debemos ser conscientes de que la mayoría de los líquidos administrados no se administran con fines de reanimación, solo un 6%, sino más bien para un mantenimiento con un 25%, nutrición un 33% y la administración de fármacos como fluencia de fluidos 33%. Las medidas para eliminar el exceso líquido deben ser farmacológicas, ya sean con drogas o no farmacológicas, como sería la ultrafiltración neta, o combinadas con restricción de líquidos. Siempre que se conserve la función renal, los diuréticos generalmente van a ser, obviamente, los primeros en utilizarse, ya sea estos como terapia, monoterapia o en combinación con otro tipo de diuréticos. Hay muchos protocolos, ¿sí?, el test de Chaula, hay muchas formas de poder usar los diuréticos. ¿Cuándo detener la reanimación? La reanimación debe detenerse cuando se alcance el objetivo, es decir, que se haya logrado el beneficio que estábamos buscando nosotros, o cuando surjan problemas de seguridad. Ese objetivo puede estar relacionado con los líquidos, ya sea equilibrio neutral, fisiológico, por ejemplo la presión venosa central, o clínicos con mejoría en la oxigenación y obviamente con disminución de los parámetros de FiO2 y obviamente que el paciente tolere muy bien el weaning y que se llegue a extubar. Sin embargo, no existe un único marcador validado que indique cuándo se alcanzó la euvolemia. Por eso de ahí la importancia de hacer el monitoreo al pie de la cama con lo que tengamos, ¿sí? Principalmente nosotros en el área crítica tenemos un ecógrafo, ¿sí? Y con eso normalmente vamos haciendo monitoreo, ¿tá? Y de esa forma obviamente podemos ver que pacientes necesitan más refuerzos, ya sea con algunos diuréticos o ajustar los planes de hidratación. Bien, mensajes que recordar. Bien, una de las intervenciones más comunes en pacientes en estado críticos es la evaluación del estado de líquido y la prescripción de la administración o extracción de líquidos. Ambas intervenciones tienen potencial, ¿sí?, para poder causar ya sea daño o ser beneficioso. Si bien la administración y la reanimación son importantes, debemos evitar llevar a los pacientes hipovolémicos a recibir diuréticos de manera inadecuada. Esto ocurrió mucho en la era COVID, ¿sí?, principalmente cuando arrancó la pandemia. La desreanimación nunca debe ser demasiado rápida, demasiado prolongada o demasiado agresiva.
decidir cuándo comenzar y detener la desreanimación es la clave para mejorar los resultados de los pacientes y se están realizando investigaciones para identificar los mejores parámetros para poder guiar la extracción de líquidos en pacientes en estado crítico. La prevención de acumulación de líquidos y la reducción de terapias con fluidos sigue siendo la estrategia obviamente más eficaz para evitar una reanimación excesiva. Creo que estamos con eso, haciendo un poco de monitoreo POCUS en el área crítica. Bueno, gracias. Saludos a todos.